para tratar de construir el concepto de la servidumbre. Eh, las servidumbres, que es la materia de esta unidad, en latín sería iura in re aliena, también es un derecho real. Y voy a poner un ejemplo con la pizarrita antes de empezar a desarrollar el concepto para que creo que de esa manera va a ser un poquito más didáctico. En su momento lo hice con otros grupos y creo que funcionó. Bueno, espérenme que... No sé si ven una pizarra, una pizarrita en blanco en la pantalla. Sí, señor. ¿Se ve? Buenísimo. Bueno, la servidumbre... Voy a ir aceptando a la gente que se va uniendo también. Eh, la servidumbre es un derecho real de garantía por el cual existen dos sujetos, ¿verdad? Por un lado, y cuando hablamos de servidumbre, hablamos de uno que se beneficia, de un sujeto que se beneficia o de una propiedad, un fondo que se beneficia, y hablamos de otro sujeto u otra propiedad que es la que se ve afectada o constreñida a soportar algún tipo de gravamen o de régimen. Y voy a hacerlo, a explicar esto con un pequeño ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que este es un terreno que es el fondo A que le corresponde a Nayara. Y acá tenemos la ruta. Esta es la ruta 2 por donde pasan los vehículos, ¿verdad? Y este fondo B le corresponde a Ananda, por ejemplo. Este fondo B le corresponde a Ananda. A priori acá vemos un inconveniente para Nayara, que es la propietaria del fondo A. Nayara no tiene forma de salir a la ruta. ¿Sí? Esto que voy a explicar es el concepto de la servidumbre. Nayara no tiene forma de salir a la ruta. Entonces, ¿qué solución jurídica le encontramos a Nayara para que ella pueda eventualmente tener un camino por el cual salir a la ruta y poder entrar y salir de su terreno, ¿verdad? De su fondo, las veces que ella precise, ¿verdad? Entonces ahí el derecho crea una figura que es la de la servidumbre, en donde bajo este régimen de servidumbre, Nayara, que es la propietaria del fondo A, se convierte en un fondo dominante. FD, voy a poner para poder significar. FD significa fondo dominante. Y Ananda se convierte en este caso, que es el sujeto B, se convierte en un fondo sirviente. La propiedad es de Ananda. Entonces, me van a disculpar la caligrafía, por favor. Entonces Ananda se convierte en el fondo B, que es el fondo sirviente. ¿Por qué a Ananda le denominamos fondo sirviente? Haciendo el supuesto de hecho que esa propiedad le corresponde a ella. Porque Nayara, que es la propietaria del fondo dominante, va a tener que pasar por la propiedad de Ananda para poder tener acceso a la ruta. Entonces la servidumbre, conceptualmente hablando, consiste en ese derecho real, ¿verdad? En el cual un propietario, que en este caso es el del fondo dominante, se sirve de un tercero, que en este caso es el fondo sirviente, ¿verdad? A través, en este ejemplo que estoy dando, de un paso a través del terreno del fondo sirviente para tener acceso, por ejemplo, a una ruta. Entonces, conceptualmente hablando, esa es la servidumbre, ¿verdad? Este ejemplo lo quería hacer más primero para ir entrando en materia y tener una idea un poquito más clara de qué vamos a hablar en la unidad de hoy, ¿verdad? Entonces, con eso desarrollado, voy a volver otra vez a la diapositiva, ¿verdad? Para desarrollar, ahora sí, para hablar del concepto. Y dice, del vocablo, ¿verdad? Que proviene de servitus, que significa sumisión
o una restricción a la libertad. Claro, restricción a la libertad ¿de quién? Ananda es la propietaria, como decíamos en el ejemplo del fondo B, y Ananda sufre un constreñimiento, sufre una sumisión por parte de Nayara o del fondo de Nayara, que se abre paso a través del terreno de Ananda. Entonces, por eso es que Nayara, como propietaria del fondo A, es el fondo dominante, porque se sirve del fondo de Ananda, que es el fondo B, perdón, para poder cruzar por ahí, ¿verdad? Entonces, la servidumbre es un derecho real que restringe el poder del propietario. Nuevamente, ¿verdad? Usando el ejemplo que acabamos de hacer. El, el poder de quién se ve restringido en base al ejemplo que acabo de dar, el poder de Ananda, ¿verdad? E importa un beneficio a favor de un tercero. En este caso, el tercero es Nayara. Este ejemplo que puse es un ejemplo nomás. No es que eso es toda la servidumbre, sino que es un ejemplo para tratar de comprender el concepto. Entonces, conceptualmente hablando, de la servidumbre, que esta es la parte importante, es el gravamen o la carga que debe soportar un fondo, y yo le agregaría un fondo o una persona, porque existen servidumbres prediales y existen servidumbres personales, como vamos a ver enseguidita, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de la servidumbre. Ok, voy a adelantarme. Bueno, vamos a usar este ejemplo antes de empezar a irnos al mapa conceptual, porque ahí está la parte interesante. ¿Cuáles son los ejemplos o un ejemplo de servidumbre? Un ratito le voy a aceptar a alguien. Ahí. Bueno, ¿cuál es un ejemplo de servidumbre? El inmueble de Pedro, dice, el inmueble de Pedro tiene una fuente de agua. Acá nos pone otro ejemplo, ¿verdad? De la que carecen los fondos vecinos de Luis, Marta y Félix. Se puede entonces constituir servidumbre de agua, en virtud de la cual los titulares de los fondos vecinos pueden llevar el agua para sus necesidades. Entonces, este ejemplo inclusive es muchísimo mejor, ¿verdad? Como se dan cuenta, el fondo de Pedro tiene algo que los fondos de Luis, Marta y Félix no tienen. No tienen, ellos no tienen agua. Pedro sí tiene agua. Entonces, ¿qué hacen Luis, Marta y Félix? Establecen un régimen de servidumbre sobre el fondo de Pedro, para que Luis, Marta y Félix puedan usar el agua de Pedro. Esto, por ejemplo, puede darse en el caso de que Luis, Marta y Félix tengan animales en sus fondos o tengan cultivos en sus fondos. Entonces, el gravamen, ¿quién soporta en este ejemplo? Pedro, porque Pedro es el que tiene el agua. Entonces Luis, Marta y Félix se sirven, se benefician del agua de Pedro porque la van a llevar a sus fondos. Naturalmente esto se da como con un pago de por medio, ¿verdad? No es gratis, pero al fin y al cabo es un régimen, ¿verdad? Del cual Luis, Marta y Félix, según este ejemplo, se benefician. Entonces, ¿cómo se benefician? Ellos pasan a ser los fondos dominantes y Luis, que es el que sirve, el que da el recurso, en este caso el servicio, es el fondo sirviente. Se puede entonces constituir servidumbres de agua, dice, en virtud de la cual los titulares de los fondos vecinos pueden llevar el agua a sus necesidades, como recién leía. Entonces, con ese ejemplo, creo que se refuerza un poco más la figura para poder comprender el concepto, ¿verdad? Y ahora voy a proyectar un mapa conceptual, porque la servidumbre se divide. Hay un mapa conceptual que creo que estaba al último, que es mucho más gráfico para poder entender. Si me dan un segundito. Acá está. Sí. Bueno. No sé si ven el mapa conceptual. Si me confirman, por favor, antes de empezar a explicar. ¿Se ve? Sí, Buenísimo. Bueno,
Entonces, habiendo desarrollado ese concepto de servidumbre, las servidumbres se clasifican según para quién sea el beneficio, según quién se beneficie. Si el gravamen o si la servidumbre, como quieran llamarlo, es de inmueble a inmueble, que es el ejemplo del agua que nosotros poníamos al principio, o el ejemplo del camino por el cual iba a pasar Nayara a través del terreno de Ananda, en la cual hablamos de un fundo que se sirve de otro fundo, porque es el fundo B el que le crea un caminito al fundo A para que el fundo A tenga un acceso a la ruta, ¿verdad? Entonces, cuando un fundo, que es una porción de tierra, se beneficia de otro fundo, estoy hablando de una servidumbre predial o real. ¿Por qué predial o real? Porque la servidumbre se ejerce sobre un predio y ese es un derecho real que ejercen solamente los propietarios. Y nosotros decíamos ayer que el derecho real, creo que era ayer, sí, que el derecho real por excelencia es el derecho de propiedad. Entonces, por eso hablamos de una servidumbre predial o real, como quieran llamarla. Nuevamente, la servidumbre predial o real se divide en dos en función a las características del fundo. Cuando nosotros, y esto subsiste hasta hoy, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de propiedades urbanas, hablamos de todas aquellas propiedades que se encuentran en una urbe. En este caso, según el derecho romano, son aquellos fundos que tienen construcciones sobre el fundo, ¿verdad? O sea, que son fundos que poseen edificaciones. A esos fundos los vamos a llamar fundos urbanos, ¿verdad? O predios urbanos. A aquellos fundos que no tienen ningún tipo de edificación o de construcción sobre el fundo, vamos a llamarle predios o fundos rústicos o rurales. Entonces, esa es la distinción. Entonces, a aquellos regímenes, ¿verdad? O regímenes de servidumbre que vayan a ser de fundo a fundo o de inmueble a inmueble y esos inmuebles no tengan ningún tipo de edificación, vamos a hablar de servidumbres prediales rurales. Cuando el régimen de servidumbre, siempre hablando de fundo a fundo, sea sobre fundos que tengan edificaciones, que tengan construcciones, vamos a hablar de servidumbres prediales urbanas. Y ahora bien, pasando al otro tipo de servidumbre, cuando la servidumbre no es de fundo a fundo, cuando el beneficio no es que el fundo A se beneficia del fundo B, sino que cuando la servidumbre representa un beneficio para una persona. O sea, yo directamente, yo, Emanuel Suazo, me beneficio del trabajo, por ejemplo, de alguien más. Ahí estoy hablando de que la servidumbre es personal. Y acá seguramente nace la duda. Porque, ¿cómo yo distingo la servidumbre personal de la servidumbre predial? En la servidumbre predial o real, como quieran llamarle, el beneficio es para el fundo directamente. Claro, indirectamente es para la persona, pero directamente el beneficio es del inmueble o del fundo. A él va direccionado el beneficio. Cuando yo hablo de una servidumbre personal, el beneficio lo recibe no el fundo directamente, sino que la persona recibe directamente el beneficio. Y les voy a dar un ejemplo. Tenemos 4 tipos de servidumbres personales, que es el usufructo, el uso, la habitación y operae servorum, ¿verdad? Que la operae servorum sería el trabajo de los esclavos. Vamos a suponer que yo vivo en la época romana y el esclavo, como ustedes saben, en Roma era considerado o no era considerado persona, sino que era considerado parte de la propiedad de una persona. Entonces yo poseo 10 esclavos y a esos esclavos yo los hago trabajar, por ejemplo. Entonces en ese caso
el fruto del trabajo de ese esclavo, ¿a quién le va a beneficiar directamente? A mí. Entonces ahí estamos hablando de una figura de servidumbre personal en su modalidad de operae servorum, ¿verdad? En donde vos directamente estableces un régimen sobre esclavos para que el trabajo de esos esclavos te beneficie directamente a vos. Esa es la figura central, que es lo primero que tenemos que comprender, esta división del por qué se clasifican de esta manera para poder ir construyendo el concepto, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar, vamos a hablar, vamos de vuelta a las servidumbres prediales o reales. Decíamos que pueden ser rurales, ¿verdad? O rústicas cuando el fundo o cuando los fundos no tienen ningún tipo de edificación, y las servidumbres eran urbanas cuando sí los fundos poseen edificaciones por encima. Entonces, cuando hablamos de servidumbres rurales, ¿verdad? O prediales rurales, pueden ser otra vez y se subdividen, pueden ser de paso o pueden ser de acueducto. ¿En qué consiste el beneficio que recibe el fundo o un fundo cuando establece un régimen de servidumbre de paso? Y es el ejemplo que daba al inicio de este repaso, ¿verdad? Es cuando el fundo A, por ejemplo, y me van a permitir que proyecte de vuelta esta, esta pizarrita, consiste la servidumbre de paso. El beneficio en sí consiste que cuando el fundo A, que es este, voy a tratar de remarcarlo de vuelta, es este fundo a ver, ahí, este fundo A no tiene acceso a la ruta, como yo decía al principio, no tiene por dónde pasar. Entonces, lo que hace el fundo A es establece un régimen de servidumbre sobre el fundo B. Entonces el fundo B le sirve al fundo A para que el fundo A pueda pasar a través del fundo B. El fundo B le cede una porción de tierra que podemos decir que es esta. Entonces los propietarios del fundo A pueden acceder por este camino a su fundo. Entonces ahí hablamos de que el beneficio es de un fundo a otro fundo, ¿verdad? El fundo A se beneficia del fundo B, o el inmueble A se beneficia del inmueble B. Porque si no fuera así, si no fuera de esta manera, el inmueble A o el fundo A, como quieran llamarlo, no va a tener un acceso a una ruta. Y esto es muy importante porque se daba el comercio, o uno tenía que tener acceso a su terreno, a su fundo, a su inmueble por algún lugar. Entonces se daban este tipo de problemas. Entonces, por eso es que hablamos que el fundo B le sirve al fundo A en este ejemplo que estoy dando, que coincide con este tipo de servidumbre que se llama servidumbre predial, ¿verdad? Rural de paso, que otra vez tiene tres submodalidades, ¿verdad? Dependiendo de qué vaya a pasar por ese camino. Si lo que iba a pasar por ese camino que le estaba cediendo el fundo B al fundo A iba a ser un paso dice, permitía el paso por el fundo sirviente a pie o a caballo o en litera, dice, ¿verdad? O sea, si el paso por ese camino iba a ser a pie o a caballo, para simplificar el caso, ¿verdad? Se establecía un régimen de servidumbre predial rural de paso iter. Ese era el régimen que se establecía para que eventualmente los propietarios del fundo A, como graficaba recién en el ejemplo, puedan pasar a través del fundo B a pie o a caballo o en litera. No sé muy bien qué es una litera, por eso no tendría que googlear para ver qué es una litera, ¿verdad? No tengo mucha idea. Ahora bien, existe una segunda modalidad, que es la servidumbre, de vuelta, servidumbre predial rural de paso actus. En este caso, ¿qué es lo que se
qué es lo que está habilitado a transitar por ese camino que le está cediendo el fondo B al fondo A. Bestias de carga, por ejemplo, y carruajes también ya estaban habilitados a transitar por ese camino. Alguien creo que levantó la mano. Para que alguien puso algo sobre la litera. Un segundito, por favor. Dice, es la cama. Ah, la cama de 2 pisos. Ok. Ok. Quizás para este caso tiene un significado diferente. No estoy seguro, pero tampoco no me quiero equivocar, por eso no me arriesgo. Pero me queda como tarea ver poco qué es, ¿verdad? Y la tercera modalidad de servidumbre, siempre hablando de servidumbre predial, rural, de paso, es la servidumbre en su submodalidad vía. En este caso, ¿qué podía transitar por ese camino que le cedía el fondo B al fondo A? Todo derecho de pasaje, o sea, podía transitar cualquier cosa por ese fondo, ¿verdad? A ver un poco. Litera o lateral, uno al lado de otro. Ok, gracias Jesse, gracias por paralelo. Ok, bueno, entonces esa es la figura de esta primera modalidad de servidumbre predial rural, es la servidumbre de paso. Conceptualmente hablando, es un camino que se genera en beneficio de un fondo que no tiene acceso a una ruta principal, por ejemplo. Esa es la servidumbre predial rural de paso, que puede ser iter, actus o vía. Tiene 3 submodalidades. Ahora bien, hay otro tipo de servidumbre predial rural, en este caso, que no es de paso, sino que es de acueducto. ¿Y para qué o cuál es la finalidad de esta servidumbre? Y es la que nosotros vimos en el ejemplo que tenía luego el PPT, ¿verdad? El PowerPoint, que es la facultad, dice, a transportar agua a través del fondo sirviente hacia el fondo dominante por medio de tuberías o acequias, ¿verdad? O sea, lleva la obligación de soportar los tubos y los conductos necesarios para traer el agua. Y voy a tratar de construir nuevamente, porque esto tiene un contexto histórico que creo que para comprenderlo bien hay que conocerlo. Como ustedes saben, los romanos, bueno, una de las primeras grandes urbes del mundo fue Roma. Fue una de las primeras metrópolis con más de 1 millón de habitantes, ¿verdad? Entonces, naturalmente ellos necesitaban agua, ¿verdad? Ellos necesitaban agua. Entonces, ¿cómo hacían ellos para traer agua de el mar o del río? Del mar o del río a la ciudad. Lo hacían a través de acueductos, grandes acueductos, ¿verdad? Tuve la oportunidad el año pasado de ir a conocer muchos de esos acueductos y realmente son obras gigantes, ¿verdad? Bueno, pero el punto es que esos acueductos son construcciones que tienen que pasar por una serie de terrenos que no necesariamente son de propiedad pública, que pueden ser de propiedad privada. Entonces, ¿cómo hace la República o el Imperio, el Estado romano, para construir un acueducto en propiedad privada? ¿Cómo hace? Entonces ahí es donde nace la necesidad de construir y de crear esta figura jurídica que es la de la servidumbre de acueducto. Entonces Roma, por ejemplo, establecía régimen de servidumbre sobre todos aquellos fundos por donde tenía que pasar el acueducto para que finalmente puedan llevar el agua del río a la ciudad. Entonces ahí es donde cobra sentido este tipo de servidumbre de acueducto. O más simple que eso. Vamos a suponer que el fondo A, que es de Nayara, tiene agua. Y yo tengo animales que tienen que tomar agua. Y mi fondo no tiene agua. Entonces, ¿yo qué hago? Establezco un régimen de servidumbre sobre el fondo de Nayara para que yo pueda servirme del agua de su fondo y que mis animales puedan tomar agua. Entonces,
esa es la finalidad de la servidumbre, reportar un beneficio, no para la persona en el caso de la servidumbre predial, sino que el beneficio sea de un fondo y que vaya directamente al otro fondo. Cuando yo hablo de un fondo, estoy hablando de un inmueble. Entonces, esa es la figura de la servidumbre de acueducto. No sé si hasta acá me van siguiendo o tienen algún tipo de duda, algo que no haya o que no esté quedando claro. Ananda, Angélica, Micaela. Profesor, que es la servidumbre, eso no es Es un régimen o un gravamen que soporta un fondo o una persona. Esa es la servidumbre. Ese es el concepto. Gracias, profesor. Dale, señor. Me acabo de... Ok. Bueno, ahora, cuando nosotros vamos a esta segunda modalidad o gran división de la servidumbre predial, que es la urbana, ya no estamos refiriéndonos a inmuebles o fundos que no tengan edificaciones, sino que estamos hablando más directamente de regulaciones de carácter urbanístico. O sea, así como hoy, por ejemplo, por darles un ejemplo, en la ciudad de Washington, por ejemplo, ningún edificio puede ser más alto que el obelisco de Washington. Entonces, esa es una regulación urbanística. O en otras ciudades del mundo no puede existir cartelería que supere cierto tipo de dimensión. Entonces, son ciertos tipos de regulaciones urbanas que ya existían en Roma, ¿verdad? Entonces, cuando los fundos o los inmuebles ya poseen edificaciones, o sea, se encuentran dentro de una ciudad, muy presumiblemente, estamos hablando de servidumbres prediales urbanas. Y tenemos 5 ejemplos de servidumbres prediales urbanas, ¿verdad? En este caso se van a ver seguramente en el resumen o en el libro, ¿verdad? Dependiendo del material que tengan, que el nombre de las servidumbres urbanas es bastante argel, ¿verdad? Es bastante largo el nombre, entonces no se preocupen si es que no se acuerdan del nombre. El docente generalmente no exige que se sepa que se llama Tingnin Mitendi o algún tipo de servidumbre urbana parecida, ¿verdad? No es necesario. En saber que las servidumbres prediales urbanas consisten en regulaciones de carácter urbano ya es suficiente para que el docente sepa que se comprende el concepto, ¿verdad? Pero acá tenemos algunos ejemplos. Las regulaciones urbanas consistían, por ejemplo, en apoyar en el edificio vecino una viga u otro material. O sea, yo tengo mi vecino acá al lado de mi casa, ¿verdad? Y si yo quería apoyar una viga en el edificio de mi vecino, en la construcción de mi vecino, yo podía establecer un régimen de servidumbre predial urbano. Y creo que ese régimen se llamaba Tigni Mitendi, ¿verdad? Creo que se llamaba así. Pero les reitero, no es necesario que sepan de memoria el nombre, ¿verdad? Luego hay otro régimen o otra modalidad, ¿verdad?, de servidumbre predial urbana, que es la de verter aguas de lluvias en el fondo vecino o por conductos o canales. Claro, hoy para nosotros esto es muy natural, ¿verdad? Tenemos desagües pluviales, pero antes no era así. Antes teníamos que establecer regímenes de servidumbre para poder verter las aguas de lluvia o las aguas sucias, las aguas negras, a través de un caño, ¿verdad? Que va a cruzar necesariamente por el predio del vecino. Este tipo de servidumbres que creo que se llamaba stdc ver flumini recipienti, algo así se llamaba, ¿verdad? Pero como les digo, no es necesario que sepan para que no se compliquen la vida con eso. Señor, señora, creo que alguien levantó la mano. ¿O no? Creo que vi mal. Bueno, luego está el régimen de servidumbre, ¿verdad? La regulación urbanística, que consistía en construir
sobre el fondo vecino, balcones, terrazas, ¿verdad? Y tejados. O, por ejemplo, la que autorizaba a abrir ventanas sobre el terreno vecino para recibir luz o aire. Entonces, como se dan cuenta, las servidumbres prediales urbanas en su característica general son todas regulaciones de carácter urbanístico, en la cual podemos decir que son cierto tipo de autorizaciones para poder construir algo sobre la pared de alguien, para poder verter aguas, ya sea aguas de lluvia o aguas negras, para poder construir balcones, y ese balcón va a estar construido sobre el fondo del vecino, por ejemplo, o para recibir luz, ¿verdad? Sobre y que va a dar al fondo, o esta ventana que voy a construir va a dar al fondo de un vecino. Todas son regulaciones de carácter urbanístico cuando hablamos de servidumbres prediales urbanas. Y cuando hablamos de servidumbres prediales rurales, para cerrar nada más el concepto, son todas servidumbres de carácter de explotación de la tierra, ¿verdad? En el sentido de que consiste en extracción de agua, en permisos para construir tuberías sobre el terreno ajeno, en la posibilidad de que yo pueda tener un acceso, un camino por un terreno que es ajeno y yo pueda transitar por ese camino. En eso consisten las servidumbres prediales rurales, ¿verdad? Conceptualmente hablando, para tener esa idea bien clara, ¿verdad? Entonces, esa es la gran división de las servidumbres, en este caso en su modalidad de predial, ¿verdad? O real. Pueden ser rurales, urbanas, perdón, pueden ser rurales o rústicas y urbanas. Ahora, tenemos la otra forma de servidumbres, ahí, la otra forma de servidumbre en la cual yo decía hace un momento atrás que el beneficio no es directamente para el fondo, como en el caso de las servidumbres prediales. Cuando yo hablaba de servidumbres prediales decía el beneficio es del fondo A que recibe y quién es el que le sirve, el fondo B. Eso es lo que yo decía al principio, ¿verdad? En este caso, cuando estoy hablando de servidumbres personales, el beneficio no lo recibe un fondo, lo recibe, como dice el nombre, una persona. Una persona es la que recibe directamente el beneficio. Y por eso que vamos a hablar de usufructo, de uso, de habitación y de opera de serorum, ¿verdad? O servorum, como quieran llamarlo. Ok, cuando hablamos de usufructo, estamos hablando también de un derecho real, porque es un derecho que se ejerce, ¿verdad? En cuya virtud dice una persona puede usar una cosa de otra y percibir sus frutos sin alterar su sustancia. O sea, puede usar la cosa grabada y recibir los frutos que aquella produjera. Vamos a, por ejemplo, hablar de un animal, ¿verdad? Vamos a hablar de una vaca. Vamos a suponer que yo establezco o acuerdo el usufructo de una vaca que es propiedad de Martín, por ejemplo. Entonces Martín, naturalmente, mediante pago de una cuota, me cede el usufructo de su vaca. Eso no representa de que yo soy el propietario de la vaca. No, la vaca sigue siendo de Martín. Lo que sí, o a lo que sí me da derecho el usufructo, es a usarle a la vaca y a percibir los frutos que la vaca produce. Por ejemplo, ¿qué produce la vaca? Produce leche, ¿verdad? Que puede ser transformada en quesos, por ejemplo, o la leche misma que puede ser comercializada. Entonces, usarle a la vaca, por ejemplo, para estirar un carro y poder arar la tierra, es una forma de usarla a la vaca. Y tomar la leche de la vaca y venderla o hacer quesos de la leche sería el hecho de percibir y utilizar los frutos que esa vaca produce. Entonces ahí estoy hablando de usufructo. Usar la cosa y percibir los frutos que esa cosa produce. Eso es usufructo. Ahora, cuando yo hablo solamente de uso, usando el mismo ejemplo de la vaca, el uso se limita solamente a usar la cosa. O sea,
yo le puedo usar la vaca para estirar un carro, puedo usar la vaca para, no sé, arar la tierra. Ahí estoy usándole a la vaca. Pero yo no me puedo quedar con la leche, no puedo quedarme, por ejemplo, con las crías de la vaca, porque se entiende que la leche o las crías de la vaca ya vendría a ser el fruto de esa cosa, que en este caso es la vaca, ¿verdad? Que estamos usando de ejemplo. El uso se limita solamente a usar la cosa, no así a percibir los frutos. El usufructo sí es más amplio en ese sentido, que me permite usar la cosa y percibir los frutos que esa cosa produce. Y cuando hablamos de habitación, también hablamos de un derecho real que consiste, así como el nombre es bastante luego gráfico, ¿verdad? Habitar una casa con la posibilidad de darla en arrendamiento como si fuera un usufructuario. Cuando yo hablo de habitación, estoy hablando de usufructo de un inmueble. Vamos a suponer de vuelta, hago un trato con Martín. Martín tiene una casa y yo establezco un régimen de servidumbre personal, ¿verdad? Que es el régimen de habitación. Entonces yo le pago a Martín una cuota, ¿verdad? Para poder habitar yo esa casa. Y esa casa tiene 2 piezas y una cocina. Pero yo uso solamente una pieza. Entonces yo, como le pago a Martín por tener el derecho de habitación de esa casa, según las leyes del derecho romano, estoy también habilitado a subalquilar esa casa y percibir los frutos. Puedo alquilar esa segunda pieza que sobra y percibir los frutos del alquiler de esa segunda pieza. Entonces, ahí estamos hablando del régimen de servidumbre en su modalidad de habitación, ¿verdad? Es un derecho de habitar una casa con la posibilidad de arrendarla. Yo alquilo algo y lo vuelvo a subarrendar, ¿verdad? Para percibir los frutos. Se llaman, eso van a ver en Romano 2, se llaman frutos civiles. Todos los frutos que produzca el arrendamiento de una propiedad se denominan frutos civiles, ¿verdad? Que son, que en este caso, la ganancia que produce, ¿verdad? El arrendamiento de una propiedad. Y por último están la servidumbre, que es la operade serorum o servorum, como quieran llamarla, ¿verdad? Dice, en este caso, que podían ser trabajo de esclavos o de los animales, que consistía en el derecho de aprovechar sus servicios y también de alquilarlos como pudiera hacerlo un usufructuario. O sea, en este caso entonces, vayamos otra vez a un ejemplo que suele ser bastante, por lo menos nos da mucha ayuda. Vamos a suponer que Martín tiene 10 esclavos. Entonces yo quiero establecer un régimen de servidumbre personal sobre los esclavos de Martín. Y yo llego a un acuerdo con Martín y le pago a Martín una suma de dinero. Entonces esos esclavos, desde que se celebra ese régimen de servidumbre, esos esclavos están obligados a trabajar para mí. Entonces todo el fruto del trabajo de los esclavos va a ser para mí. ¿Y por qué es importante establecer un régimen de servidumbre en este caso? Les explico por qué. Porque existe en el derecho romano un derecho que es el derecho de trabajo. Por ejemplo, se llama adquisición de propiedad por la transformación de la cosa. Vamos a suponer que, y que este es un paréntesis que hago para poder entender por qué existe este régimen personal que se llama operade serorum, ¿verdad? Vamos a suponer que Martín tiene una planta de naranjas, ¿verdad? Y yo extraigo las frutas y hago jugo de naranja. La pregunta es, ¿a quién de propiedad de quién es el jugo de naranja? ¿De Martín, que es el dueño de la fruta porque él es el dueño del árbol? ¿O mía porque yo transformé esa naranja en jugo de naranja? Esa es la incógnita, o ese es el problema que se daba en Roma. Entonces ahí es donde aparece la figura de la servidumbre personal, en donde si el esclavo trabajaba, se entendía que él podía quedarse con el fruto de su trabajo. Entonces, para evitar que eso suceda, se establecía un régimen de servidumbre sobre ese esclavo. Entonces, dado este caso,
todo lo que el esclavo producía como fruto de su trabajo pasaba a ser propiedad de quien establecía el régimen sobre el esclavo. En este caso, como el esclavo es de Martín, pero yo establezco el régimen sobre el esclavo de Martín, todo lo que produce ese esclavo es mío. Si no había régimen de servidumbre sobre el esclavo de Martín, todo lo que produce el esclavo de Martín va a ser de Martín o eventualmente hasta puede llegar a ser del esclavo. Por eso es importante el régimen de servidumbre, porque lo que establece es un beneficio que va direccionado directamente, perdón la redundancia, hacia una persona. ¿Quién es la que establece el régimen o el gravamen sobre el esclavo o sobre los esclavos? Esa es la figura de las servidumbres personales. Es de usufructo, como decía al inicio, que es la capacidad de usar y percibir los frutos de esa cosa que estás usando. Es la del uso, que se limita solamente a usar. Es la de la habitación, en donde tenés la posibilidad de habitar una casa mediante el pago, obviamente, de una suma de dinero o de un valor monetario. Y también tenés la posibilidad de subalquilar esa casa y percibir los frutos civiles que esa casa genera como consecuencia del arrendamiento del alquiler, ¿verdad? Y por último, el operare serorum, que es lo que acabábamos de ver, que es el régimen que te permite hacerte de propiedad de las cosas de un trabajo ajeno, en este caso del trabajo o del fruto del trabajo de los esclavos, ¿verdad? Entonces, esos son todos los tipos de servidumbres que existen, o por lo menos son las principales, creo que había muchas más, ¿verdad? Pero son las principales que existían en el derecho romano. Hasta acá me siguen dudas, consultas, preguntas, algo que nos haya quedado de repente muy claro. Todo bien hasta el momento, bro. ¿Sí? Bueno, ahora ya hablé sobre el concepto de la servidumbre, que yo decía que es un gravamen en favor de un inmueble o de un fondo o de una persona. Ya dije que en la servidumbre existe la figura del fundo o del sirviente y del dominante. ¿Quién es el dominante en este caso? El dominante es el que recibe el beneficio. ¿Quién es el sirviente? Que es la otra figura. Es el que tiene que otorgar el servicio o es el que está constreñido o es el que está obligado a dar. Ese es el sirviente. Esas son las figuras que existen dentro o son los sujetos que existen dentro de este régimen de servidumbre, ¿verdad? Ahora voy a hablar de las características en general, ¿verdad? Del régimen de servidumbre. Y voy a volver un ratito otra vez a las servidumbres previales o reales. Voy a hablar de vuelta de las características de la servidumbre previal o real. Generalmente la causa de la servidumbre previal o real eran perpetuas, ¿verdad? Porque yo decía al principio, con los ejemplos que daba, en el caso de la servidumbre de paso, era ese camino que me cedía el fondo B a mí, que soy el propietario del fondo A, para que yo pueda pasar por ahí. Y generalmente este tipo de servidumbres eran perpetuas, ¿verdad? O sea, eran por siempre, o por lo menos hasta que se extinga el beneficio, ¿verdad? O hablábamos también del ejemplo de la servidumbre de acueducto, ¿verdad? Que era esa servidumbre por la cual yo me servía del agua del otro fundo, del fundo del tercero, para poder traer agua a mi fundo, porque yo no tenía agua. Entonces la causa de la servidumbre, en este caso, que es la de acueducto, también es perpetua. Dura todo el tiempo que dure el beneficio. Hagamos el supuesto de hecho que el agua que estoy extrayendo del fondo B se termina. Entonces, al terminarse el beneficio, también se extingue la servidumbre.
Por eso es que decimos que en las servidumbres prediales o reales, la causa de la servidumbre es perpetua. Esa es la primera característica importante. La segunda es la indivisibilidad. Las servidumbres no son divisibles, no se puede constituir o perderse de manera parcial, ¿verdad? La servidumbre se constituye de manera total y no se puede perder incluso de manera parcial. La servidumbre es total sobre todo el fundo o sobre la totalidad del trabajo del esclavo, ¿verdad? Por darles un ejemplo. La servidumbre es indivisible, ¿verdad? Otro ejemplo. Hay una utilidad en el ejercicio de la servidumbre, ¿verdad? Hay se llama características de vecindad de los predios, ¿verdad? Cuando, me van a tolerar otra vez que proyecte la... A ver un poco. Que proyecte otra vez el pizarroncito. Cuando yo hablaba del fundo A y del fundo B, ¿cuál es una característica? En este caso hablamos de una servidumbre de paso, ¿verdad? Porque es el camino que me cede el fundo B, ¿verdad? Al fundo A para que yo, propietario del fundo A, pueda pasar a través del fundo B para llegar a la ruta. ¿Cuál es la característica de este tipo de servidumbre? Esta servidumbre es perpetua, ¿verdad? Y otra característica es que existe una utilidad y necesariamente la servidumbre se constituye sobre fundos vecinos, o sea, sobre fundos contiguos. ¿Por qué? Porque yo tengo que pasar necesariamente por el fundo de mi vecino para que yo pueda llegar, por ejemplo, a una ruta o a un camino que me sirva de tránsito, por ejemplo. Entonces, por eso hablamos también que una característica de las servidumbres prediales es esa utilidad y la vecindad de los predios. Por eso hablamos también de esta tercera característica que es importante mencionar. Entonces, si el docente les pide caracterizar o mencionar, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de una servidumbre predial? Y por un lado, la causa es perpetua. Generalmente le pueden decir al docente, las servidumbres prediales o reales son de causa perpetua, duran todo lo que dure el beneficio. Por otro lado, las servidumbres prediales son indivisibles. Y por último, representan una utilidad en función a que los fundos sobre los cuales se establece servidumbre son fundos vecinos. Entonces, eso también puede mencionar como características de las servidumbres prediales o reales, ¿verdad? Muy bien. Hay otras clasificaciones también que pueden mencionarse. Nosotros hablamos, cuando yo mencionaba a clasificación o a clasificaciones, tenemos que pensar directamente. Por eso me estaciono tanto en este mapa conceptual. Porque es este mapa conceptual el que nos da el panorama muy claro sobre esta unidad. La servidumbre que se divide en predial o personal. Cuando yo hablo de servidumbre predial, doctor o doctora, como le quieran decir a su docente, estamos hablando de que el beneficio es del fundo A al fundo B. O sea, hablamos de una utilidad entre fundos. Esa es la servidumbre predial, que puede ser rural o puede ser urbana. ¿Cómo yo distingo un inmueble rural de uno urbano? Porque el inmueble rural no tiene ningún tipo de edificación y el inmueble urbano o el fundo urbano sí posee edificaciones. Cuando yo hablo de una servidumbre personal, estoy hablando de que el beneficio no es directamente a un fundo, sino que el beneficio es para una persona. Y puede ser el usufructo, la habitación y el trabajo de esclavos o de animales que se denomina operae servorum, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto. Si ustedes manejan esto que acabo de mencionar en estos 30 segundos, ya
tienen por manejada o por conocida la unidad. Porque esa es la parte, ese es el caracú de esta unidad, ¿verdad? Ahora, yo puedo también clasificar de otras maneras las servidumbres, ¿verdad? Las servidumbres pueden ser positivas o negativas, pueden ser continuas o discontinuas y pueden ser aparentes o no aparentes. Esto no tiene nada que ver con predial, rural ni personal, no tiene nada que ver. Estas son otras formas de clasificar servidumbres. Cuando yo hablo de una servidumbre positiva o negativa, esto es importante de entender. La servidumbre, porque yo decía al principio, gracias, existen dos sujetos, por así decir, o por así denominarlos, dentro de este régimen de servidumbre. Naturalmente pueden haber más, pero existen dos figuras que son las que sí o sí tienen que existir. Por un lado, existe uno que se beneficia, que es el dominante, que es el que ejerce, vamos a decir, o el que aprovecha ese beneficio. A esa figura la podemos llamar servidumbre positiva, porque es él o es esa figura la que se beneficia, la que percibe en este caso el beneficio de la servidumbre. Y cuando yo hablo de una servidumbre negativa, estoy hablando de esta figura, de esta figura que se ve obligada, por así decirlo, a otorgar el beneficio al fundo dominante o al que ejerce la servidumbre positiva. O sea, el que ejerce la servidumbre positiva se sirve de quien padece la servidumbre negativa. El que padece la servidumbre negativa le sirve al que ejerce la servidumbre positiva. Esa es una forma también de clasificar a la servidumbre, ¿verdad? Eso pueden mencionar como otra forma de clasificar a la servidumbre, ¿verdad? Que es importante saberla o conocerla por lo menos, ¿verdad? Ok, a ver un poco. ¿Cómo se ejercen las servidumbres? Porque yo hablé de que yo llego a un acuerdo con la persona, yo le puedo pagar inclusive una suma de dinero. Yo daba el ejemplo hace rato de que yo tengo mi fundo y no tengo agua. Y tengo animales que necesitan tomar agua. Y Martín tiene un fundo que sí tiene agua. Entonces, ¿cómo yo hago para servirme del agua de Martín? Entonces yo me reúno con Martín y yo celebro un contrato con Martín, un pacto o un contrato con Martín por el cual yo establezco un régimen de servidumbre sobre el fundo de Martín. Entonces yo ejerzo la servidumbre positiva y Martín ejerce la servidumbre negativa. ¿Por qué? Porque yo me beneficio del agua del fundo de Martín. En este caso mis animales y mi fundo, ¿verdad? Somos nosotros los que nos beneficiamos. Entonces nosotros ejercemos la servidumbre positiva y Martín, con quien celebré el contrato o el pacto, ejerce la servidumbre negativa porque él está obligado por contrato o por pacto a darme esa agua para que yo la pueda traer a mi fundo. Entonces la servidumbre se puede ejercitar a través de un pacto o de un contrato. Puede hacerse de esa manera, ¿verdad? Siempre la servidumbre tiene que constituirse por los propietarios de ese fundo. O sea, yo no le puedo dar el derecho de servidumbre sobre mi terreno a alguien si es que no soy propietario. Yo tengo que ser el propietario de ese fundo para otorgarle a un tercero un derecho de servidumbre sobre mi terreno. Si ese no es mi terreno, yo no puedo otorgarle derecho de servidumbre a nadie sobre ese terreno si no es mío. Tiene que ser mío necesariamente. Por eso es que decimos que la servidumbre es un derecho real. Ok. Siempre tiene que haber el acuerdo de ambas partes. Es importante para que se pueda perfeccionar la figura,
para que se pueda producir el efecto jurídico de la constitución de servidumbre, siempre es importante de que exista voluntad del dueño de la cosa. O sea, como daba el ejemplo recién, ¿verdad? Si yo quiero constituir servidumbre sobre el fondo de Martín, Martín tiene que estar de acuerdo, tiene que tener la voluntad de celebrar ese pacto o contrato conmigo para que se pueda dar o para que se pueda constituir esa servidumbre sobre el fondo de Martín y yo pueda extraer, por ejemplo, el agua de su fondo y traerla a mi fondo, ¿verdad? Eso es importante mencionar. ¿Cómo se extingue una servidumbre? Porque las servidumbres también se pueden extinguir. Y vamos a ver el ejemplo que daba recién, ¿verdad? Si yo establezco un régimen de servidumbre sobre el terreno de Martín para extraer agua de su fondo, ¿cómo yo puedo extinguir esa servidumbre? Si es que yo renuncio a esa servidumbre. Yo puedo renunciar a ese pacto o contrato. Claro que sí. O vamos a suponer que se muere el propietario del fondo sirviente o del fondo dominante. También ahí se extingue la servidumbre, ¿verdad? O vamos a hablar también de la pérdida del fondo dominante o del fondo sirviente. ¿Por qué hablamos de la pérdida? Recuerden que en Roma existían invasiones, conquistas. Entonces muchas veces el propietario de ese fondo perdía el fondo porque esa tierra fue conquistada por una tribu extranjera. Entonces en ese caso se perdía el fondo y también consecuentemente se extinguía la servidumbre, ¿verdad? Cuando hablamos también de confusión, ¿qué es la confusión? Y esta es una característica muy importante de las servidumbres prediales que todavía no mencioné. Se me olvidó mencionar. Siempre las servidumbres, o para que pueda existir servidumbres, la figura del propietario del fondo dominante tiene que ser distinta a la del propietario del fondo sirviente. O sea, tienen que ser dos personas distintas. No puedo yo ejercer servidumbre sobre mi propio fondo. Eso no se puede hacer. Yo puedo ejercer servidumbre sobre el fondo de otra persona, de un tercero. Entonces, si yo compro un fondo sobre el cual yo estaba ejerciendo un régimen de servidumbre, como yo paso a ser propietario de ese fondo sobre el cual estaba ejerciendo ya previamente servidumbre, esa servidumbre se extingue. No tiene razón de ser, porque ese fondo ya es mío. Ahora, para que exista servidumbre, los predios, los fondos, tienen que pertenecer a propietarios o a dueños diferentes, ¿verdad? Eso es importante mencionar. Como mencioné, la muerte también es una causa de extinción, ¿verdad? Puede ser la muerte del propietario del fondo sirviente o la muerte del propietario del fondo dominante. Es o son una causa de extinción de la servidumbre, ¿verdad? Bueno, creo que con eso llegué a desarrollar los conceptos más importantes de esta unidad, ¿verdad? Para tratar de construir muy bien el concepto, las características, la clasificación, la constitución y la extinción de las servidumbres, ¿verdad? Siempre hablando de servidumbres prediales, que pueden ser urbanas o rústicas, y las servidumbres personales, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta acá hay dudas, consultas, algo que nos haya quedado de repente muy claro. Este es el momento de preguntar, no tengan vergüenza de preguntar. La idea es esa, luego que pregunten, que quede muy claro, lo más claro posible, ¿verdad? ¿No hay preguntas? ¿No? No se puede explicar por otra vez ese de la extinción. ¿Qué querés que, perdón, la extinción o la Si puedes, definición? sí, la extinción de la Claro servidumbre. que sí. Una Es, hora con la muerte, dijiste, y el otro, o sea, sí, lo otro, por puede, favor.
puede ser, por ejemplo, se puede dar por la renuncia de quien ejerce el dominio sobre ese régimen de servidumbre o por el o por quien ejerce, en este caso, de la servidumbre, ¿verdad? O sea, puede ser dada por la renuncia de ambos sujetos. Yo puedo renunciar a ejercer la servidumbre o yo puedo renunciar a que se ejerza la servidumbre sobre mi fundo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la renuncia es también una causa de la extinción de una servidumbre, ¿verdad? Decíamos que es la pérdida también del fundo dominante o del fundo sirviente, es una causa de la extinción de la servidumbre. Porque yo decía que muchas veces en Roma, como era una sociedad que se culturalmente muy guerrera, que se dedicaba a conquistar, muchas veces era invadida por otras tribus, por otros imperios, por otros reinos. Entonces eso producía que se pierda mucho territorio. Entonces al perderse territorio, naturalmente se perdía la tierra y con eso se perdían también las servidumbres, ¿verdad? Esa es otra forma por la cual se puede extinguir la servidumbre. También ya hablaba de la confusión. ¿Qué decía que era la confusión? Cuando, porque una característica importante de la servidumbre es que para que exista servidumbre, los fundos tienen que pertenecer a distintos propietarios. Entonces, si yo soy propietario del fundo A y Karen es la propietaria del fundo B, yo puedo ejercer servidumbre sobre su fundo. Genial, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo compro el fundo de Karen? En este momento voy a pasar a ser el propietario del fundo A y del fundo B. Ahí se extingue la servidumbre. ¿Por qué? Porque yo soy propietario de los dos fundos. No es necesario constituir ningún tipo de servidumbre si yo puedo decidir qué hacer sobre mi fundo. Porque yo soy el propietario de ambos fundos en este momento. Entonces, para que exista servidumbre, en este caso servidumbre predial o real, los fundos tienen que pertenecer a distintos dueños, tienen que ser de distintos propietarios. Si se da la figura de la confusión, o sea, si existe solamente un propietario de ambos fundos, el sirviente y el dominante, esa servidumbre se extingue, ¿verdad? Esas son las principales causas de extinción de la servidumbre, Berta. Gracias, profe, gracias. Bueno, bueno. Bueno, entonces, eh, alguien que quiera preguntar algo más, una duda que haya quedado, yo les escucho, ¿no? Bueno, si no hay dudas, entonces quiero dejar la clase hasta acá. La idea ayer, porque vi gente que se conectó a las 6:30. Ayer habíamos, y también le avisé al delegado que hoy yo quería empezar a las 6. De hecho, ayer también en la clase de ayer dije que iba a empezar hoy a las 6 más temprano, porque yo a continuación de esta clase tengo otra clase y se me superpone, entonces me resulta un poco más cómodo a mí empezar a las 6 de la tarde y terminar a las 7:15, 7:10, porque ya 7:30 empiezo mi otra clase, entonces tengo también unos minutos para poder descansar, ¿verdad? Entonces, quiero dejar la clase hasta acá. De vuelta voy a volver a subir esta clase yo a YouTube.